¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Qué gusto tenerlo como todas las semanas en su programa El Poder del Espíritu. Esta semana vamos a desarrollar un tema bastante interesante y también alusivo al mes que estamos viviendo, la libertad. Y para desarrollar este tema contamos con la visita del Padre Daniel. Padre Daniel, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días amigos. Un gusto, como siempre, estar aquí, Gracias. Como decías, celebrando la patria, Sí. Y celebrando lo que debemos todos buscar, la libertad. La libertad, sí, así es. Y también contamos con la visita de la doctora psicóloga Yoconda Fonseca. Psicóloga, ¿cómo está? Excelente. Qué bueno. Mucho gusto estar acá, padre, que dicen Igual que están aquí con nosotros y vamos a empezar a trabajar este tema para que apunten y tomen nota de todo lo que vamos a empezar a trabajar. Este tema nos tiene ahí como, pues, estábamos comentando el tema y todo, porque bueno, la libertad es tan amplia y todos queremos ser libres, ¿verdad? Y analizaba qué ansiedad le da a uno desde que está pequeño por cumplir 18 años, porque uno va a tener la libertad de tomar las decisiones, de decidir qué voy a hacer con mi vida, ya mis papás no van a interferir más, un montón de cosas así. Al final pasa el tiempo, pasa la vida y realmente encontramos la libertad. Entonces, para poder, necesitamos primero definir qué es libertad para poder desarrollar el programa. Y investigando, uno de los conceptos de libertad que me encontré es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ese es el concepto de libertad. Ahora sí, cuando nosotros somos adolescentes, adolescentes, antes de cumplir la mayoría de edad, estamos buscando cómo tomar nuestras propias decisiones. Pero esta formación de nuestros papás cuando somos niños es para que lleguemos a tomar decisiones responsables. Generalmente encontramos la libertad cuando cumplimos 18 años. Esto es solamente un sueño que vamos planteando en nuestra cabeza, de que vamos a ser libres cuando cumplamos 18 años. Y no saben en realidad las responsabilidades que eso implica, ¿verdad? Sí, porque, bueno, responsable, por eso dice responsable. Yo siento que el concepto más de libertad aquí va implicado a tomar acción, para tomar acción de mi vida. Pero esas acciones tengo que responsabilizarme de cada una de ellas, ¿verdad? El hecho de independizarme y formar solamente un núcleo como un hogar implica tener responsabilidades a nivel económico, a nivel emocional, implica todo lo que es esa área. Pero muchas veces toma de decisiones sobre qué es lo que yo quiero para mi vida, y si yo no tengo las bases firmes sobre esa toma de decisiones, muchas veces esa libertad se puede tomar en libertinaje, ¿verdad? Y ese libertinaje implica muchas veces hasta encarcelamiento, ¿verdad? Ahora el padre estaba hablando con respecto al tema de cárcel también, pero esa toma de decisiones implica mucho, implica mucho sobre qué en realidad voy a querer para mi vida y la seguridad sobre toma de decisiones, porque si yo no estoy bien estable sobre qué es lo que quiero, yo ando divagando de un lado al otro y no voy a llegar a ningún lado. Claro, coincido en que es el ejercicio de una capacidad, potestad, que implica una responsabilidad personal y social, ¿verdad? La edad de esa responsabilidad es tan relativa. La cultura la establece en diferentes latitudes distintas. Para nosotros los costarricenses se dice 18 años. Sí. Para Estados Unidos dicen 21, que es 21. 21. Si nos vamos a Israel, resulta que el adolescente a partir de los 12 años ya ejerce la mayoría de su edad. Oiga. Y tiene que ejercer una responsabilidad en cuanto a esto. Entonces no está en una edad. Y yo creo que la evidencia está en la dinámica de la misma sociedad o de la conducta humana. Vemos criaturas muy pasaditos de los 18 que no saben manejar sus libertades ni sus responsabilidades. Por supuesto. Igual podríamos ver adolescentes o gente muy joven con una capacidad impresionante de ejercer a veces responsabilidades que uno diría, esto lo tendría que ser un niño adulto. Y qué chiquillo más responsable, qué capaz, qué maduro, qué dominado de todas sus potencialidades. Entonces creo que está, más que en cuestiones numéricas, está en esta capacidad de ejercer una responsabilidad conmigo mismo y con una sociedad. Desde una perspectiva cristiano-espiritual tendríamos que decir, es
uno de los grandes regalos con que Dios dota al ser humano al darle inteligencia, responsabilidad y voluntad. Y entonces le da la opción de elegir. El libro del Deuteronomio nos habla de cómo a aquel pueblo que Dios acaba de formar para ser su pueblo, y le dice, ante ti pongo la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoges. Claro, poder llegar a esa capacidad ya entonces nos involucra en una corresponsabilidad social, porque el niño no nace con este ejercicio, el niño es caprichoso, el niño es egoísta, el niño dice, deme, yo quiero. Y entonces, ¿dónde tienen que empezarse a educar la libertad? En la familia. Por supuesto. Porque si esperamos a que llegue a la escuela para que se le inculquen límites, valores, responsabilidades, conciencia, ya hay una base que se perdió. Hoy yo creo que más que nunca hay que educar en libertad, ¿verdad? Ayer se tenía aquella idea muy represiva. Había que hacer lo que papá y mamá dijera. No estabas convencido, ni estabas de acuerdo, pero no tenías derecho a chistar. Se hace porque lo digo yo, es más, era el criterio machista, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque lo dije yo y se calla. Híjole, entonces nos coartaban. ¿Cuál es el problema cuando se educa represivamente? Que cuando tengas la libertad de hacer ya no lo que otro te imponga, vas a hacer lo que te da la gana y de la peor manera. De la peor manera. ¿Verdad? Es el síndrome de la olla de presión. Siempre estuvo la presión y después reventó y tiró todo. Entonces, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, el otro día se discutía a nivel de iglesia, porque habían algunas cuestiones, por ejemplo, en la formación de los seminaristas, que no los dejaban tener celular, que no los dejaban ciertas cosas de la computadora, el internet. Yo les decía, y quitándoles eso, los van a educar para que mañana ejerzan eso. Cuando salga un seminarista ordenado y no lo dejaron usar teléfono, va a ir a comprar el chuzo de teléfono más caro y a gastar el recibo como loco. Entonces, ¿en qué sirvió que se le reprimiera esto? Sí, no igual los papás con los hijos, hay que educarlos hacia la libertad. Entonces es el ejercicio de una responsabilidad humana que requiere ser formada. Y es parte de lo que hemos visto en los programas anteriores, que en la familia es donde se generan las bases de cómo vamos a desarrollarnos más adelante, de las personas cuando son sanas, en su adultez, su madurez, maduran o no maduran, pero eso depende de cómo nuestros padres nos hayan formado. Claro, ahora oímos que todos los adolescentes creo que lo vivimos, es parte de lo que se adolece, ¿verdad? La capacidad de entender lo que ya se supone, papá y mamá sí entienden y por eso me ponen límites, correcciones. Yo digo, ¿quién no quiso cambiar a sus papás chiquitillos? De todos. Todos. Todos hicimos berrinche, todos queríamos que mejor nos hubieran adoptado, habernos ahorcado con la chupeta. ¿Por qué? Porque resulta que yo no estaba de acuerdo con las decisiones, con los límites, menos con los castigos. Pues yo les digo siempre a los papás, ¿cierto o no que ahora sí entienden a sus papás? Sí. Ahora entienden que había que poner límites, ahora entienden que no se podía dar permiso, ahora entienden que había que castigar posiblemente. No sé si fue la mejor manera, por supuesto que a veces no la fue, sí, claro. Pero el asunto es que, bueno, sí, todos hemos querido. Claro, cuando el niño se somete a lo que papá y mamá dicen, pero ese adolescente, ¿qué añora? La cédula porque es mi pasaporte a la libertad. Exacto. Pero ¿libertad en qué sentido? Voy a hacer lo que me da la gana. Voy a poder vivir como yo quiero, nadie me va a mandar, nadie va a decirme nada, yo voy a hacer lo que quiero. Pero en ese sentido yo le digo siempre a los jóvenes, cédula en mano es responsabilidad en mano. Ya ahora no es tu papá el que va a ir a pagar la cara, a dar la cara o ir a la cárcel o ver qué tiene que hacer. Ahora los platos rotos los vas a pagar. Cierto. Hay por ahí internet circulando algo que me gusta mucho, ¿no? Porque dice, adolescente, ¿te quejas de tus papás? Tienes toda la razón. Vete a tu casa, lávate, cocínate, plánchate, págate tu estudio, tienes que mantenerte y así te liberas de eso. Ah, pero es que esa no era la libertad que yo quería. Porque yo dependo y necesito todavía de mis papás. Pero yo quiero que ellos me cubran mis necesidades, pero no se metan en mis cosas, responsabilidades, deberes. Quiero derechos de libertad, pero no deberes de libertad. Pero qué difícil para un niño saber cuáles son mis deberes, mis responsabilidades para después
ambicionar ser libre si mi papá es un irresponsable porque Exactamente. mi papá actúa como él cree, o mi mamá, como él cree que lo hace libre? Vemos muchos casos en las casas. Exacto, es que distorsiona totalmente el concepto de libertad por libertinaje. Ahora los muchachos llegan a una casa vacía, donde ambos padres toman el libertinaje de andar con sus amantes de forma libre, ¿verdad? Y es ahí donde el ejemplo, donde se predica, no existe un ejemplo en esa familia, y es ahí donde los muchachos no tienen una base sólida donde consolidarse, y esa base está rota. Y por eso quieren llegar porque tal vez esos mismos padres le dicen, cuando usted sea mayor de edad, usted toma sus Haga lo decisiones. que quiera. Cuando Pero usted por sea ahora, grande sí lo va a decidir. Sí, Claro, pero y si ahorita el no. patrón está distorsionado, Ajá. si mi papá es libre y él puede beber guaro, él puede consumir droga, él puede ver Ajá. pornografía, Por supuesto. él puede andar con otras personas, él puede gritarnos y golpearnos a todos. Ajá. Claro, ese es el patrón que yo llevo. ¿Y qué es lo que anhelo? Yo deseo ser así, tener esa libertad, ¿verdad? Entonces, es el concepto que me han mostrado claro, a mí que la es del sociedad. es una libertad totalmente confusa, ¿verdad? Totalmente tergiversada. La carta a los Gálatas nos habla o ya nos empieza a distinguir entre la libertad que de verdad nos libera y la que más bien nos esclaviza, y por eso dice, para la libertad fue Cristo quien nos hizo libres. Y dice más todavía, permanezcan firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Claro, Dios me da la opción de ser libre, yo elijo, yo decido, pero el problema es cuando yo tengo otros determinantes familiares, sociales, y si el problema de la familia hoy, porque no hay patrones claros, Cierto. ¿verdad?, en cómo se manejó, es problemático, imagínense con el impacto de la sociedad, que te dice que ser libre es hacer lo que te dé la gana, y vas a ser feliz cuando tú puedas hacer lo que te da la gana. A todos, y no solo al adolescente, porque es al adolescente que sus amiguillos le dicen, ah, no, mae, usted sea libre, yo soy feliz porque mis tatas no se meten conmigo, vieras qué chiva vivir en mi casa. Y él envidia a Julanito que tiene unos papás que no pueden le llegar- ponen límites. Los que pueden llegar a la hora que les dé la gana, Claro, que los dejan ir les donde dan les dé la tarjeta, gana. les prestan el carro, les dan celular, todo lo tienen. Pero igual hasta otros ya más adultitos. ¿Cuál es la ilusión de más de un caballero? Hay tener una mujer como una la de esposa. mi compañero que le dice, ay, si quiere güey llega y si no también. Si quiere se va con sus amigos. Qué bonito tener una esposa que no me controle, que no me limite, que me deja hacer lo que a mí me da la gana. Ser como el compañero que no llama, que no tiene que decir si va a llegar o no, Exacto. que se va al fin de semana porque miente o lo que sea. Igual la señora, que tal vez en este sentido creo que la sociedad nos marcó con el machismo, ¿verdad? Sí. Más libertades al hombre y menos libertades a la mujer. Ahora ya las banderas del feminismo le dicen a la mujer, pues usted también puede ser libre, usted también se puede ir con sus amigas, los maripepinos, cosa más linda, vaya, se disfrute, Bueno. pásela muy bien, y qué lindo. Yo quisiera ser como Julana, que tiene esa libertad porque el marido no se mete con ella. Bueno, por poner la situación del matrimonio, No, pero si igual no, de la llegan- dinámica social. Llegan a acuerdos, ok, usted hace eso, pero yo también. Ah, sí, ahora es negociada el asunto, ¿verdad? Un día por semana libre cada uno. Me hace mucha O gracia el mismo eso. día, a veces se agarran el mismo día para que Porque cada uno haga piden lo que le dé la gana. que se pida en el matrimonio día libre. O sea, miren la visión con la que se mira, por ejemplo, un matrimonio. Es como un trabajo. Ciertamente, todos necesitamos de la experiencia laboral espacios de recreación, de esparcimiento, digámoslo así, un día libre mínimo. Y ya pareciera que como el matrimonio es una carga terrible, insoportable, necesito un día libre. O sea, me necesito liberar de vos un día a la semana. Ahí es donde entonces entra otro concepto fundamental, que es el amor. El amor es el que te capacita, porque si simplemente decimos libertad es responsabilidad, podríamos decir yo no quiero ser libre porque me va a responsabilizar. Sí. Pero cuando el amor está, ya dinamiza una fuerza extraordinaria para poder ejercer mi responsabilidad. Y no se vuelve esclavitud, no se vuelve, bueno, Jesús lo dice muy lindo, conmigo el yugo es suave y la carga es ligera. Pero si se ejerce en libertad, si las obligan a cualquiera de ustedes dos a amar a su marido y este no les corresponde, no les da el tanto amor, eso es muy difícil. Sí. Claro. Y ahí es donde entramos en juego hoy con las leyes humanas, con las leyes de Dios o con mis propios principios de ley. Y entonces ahí yo digo, prefiero brincármelos o romperlas, Claro. porque yo quiero ser libre. Entonces, cuando no necesariamente hacer lo que a uno le gusta es ser libre, sino amar lo que uno hace, eso nos puede hacer libres. Puede ser.
Por supuesto. Vayamos a la frase tal vez más célebre, confusa que se ha dicho en esto, la de San Agustín. Un hombre que buscaba la razón de su vida y sobre todo la libertad. Y lo buscó en las corrientes filosóficas y se fue al libertinaje total. Sí. Se fue a buscarlo a la teología y cayó en el otro extremo, el maniqueísmo, que es una visión moralista exacerbada de todo es malo, hasta que encuentra a Cristo y dice, ahora encontré. Y entonces llega a hacer el resumen de lo que él llamará el libre albedrío, lo llega a resumir en una frase: ama y haz lo que quieras. Claro, así nomás esta frase es bomba, sí, porque muchos dicen hoy, no, y como yo lo amo, puedo hacer lo que quiera y se lo puedo robar a la otra, yo lo amo, yo también lo amo. Eso ya es otra cosa. Exacto, entonces... en la parte del libertinaje, entonces. ¿Por qué? Porque claro, cuando el amor no tiene un sustento objetivo, sino más bien una subjetividad, como es mi enamoramiento, mi capricho, mi ilusión, mi egoísmo, mi vanidad, yo hago desastres con mi vida y con las de los otros. Por eso aquella descarada decía, me pides que yo te olvides y sabes cuánto te amo, aunque tu amor sea prohibido, aunque lo llamen pecado. Si quererte es un pecado, yo seré tu pecadora. No te conocí soltero, que perdone tu señora. Así o más descaradita la chiquita. Sí. Pues claro, sí. El asunto es este. ¿A qué se refiere Agustín? Atención a la letra de las canciones, ¿verdad? Ves que era mejor decirla que cantarla. ¿Qué dice entonces San Agustín con esa frase? Ama y haz lo que quieras. Cuando él descubrió el amor de Dios, cuando descubrió quién era la verdad, ese que nos ha dicho también en el Evangelio de San Juan, la verdad los hará libres, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Él dijo, si conocemos a Dios y vivimos en el amor de Dios, yo puedo hacer lo que quiera, porque lo que voy a hacer ni me va a hacer daño a mí, ni le va a hacer daño a nadie más. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando yo amo desde mi criterio y hago lo que quiera, utilizo, manipulo, juego, lastimo, me hago daño yo mismo. Esa es la verdad. Me autodestruyo. Conocemos es la encontrar verdad al que es la verdad y esa verdad me marca un sendero. Sí, y el amor me da la fuerza para que yo haga el sendero. Decisión mía. Y el que es la verdad es Jesús. Por supuesto. Entonces, si encontramos a Jesús, vamos a ser libres. No lo dudes. Bueno, entonces vamos a un comercial y ya casi regresamos. Vaya analizando esto. Bueno. Ay, padre. Transda Telecom, conectamos al mundo. Somos la red, servicio de telecomunicación y soluciones tecnológicas, tales como voz sobre IP, televisión IP, internet inalámbrico, fibra de punto a punto, transferencia de datos, diseño e instalación de redes, mantenimiento de redes, enlace para CCTV. Visite nuestro sitio web www.transdatelecom.com. This is a 15-year-old girl being gang raped. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Tenemos un comentario del padre Limar sobre la libertad. Vamos a verlo.
Recordemos que todo nace sobre todo con el detalle del pecado. Dios nos hizo libres y el pecado nos ata. Cuando hablamos de libertad, hablamos de todo aquello que no nos deja crecer como personas, no nos deja vivir, no nos deja disfrutar, no nos deja ser libres. Por eso, cuando hablamos de libertad, hablamos también de aquello que se opone a la libertad, como son las guerras, como es aquello que no deja que el ser humano venga a este mundo, hablamos de la vida, y hablamos también de algo muy importante, que son lo que llamaríamos nosotros la atadura interna, esa tal vez falta de amor. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el mundo necesita amor. Y por eso diríamos nosotros que la libertad, como decía el Papa hoy en el Capitolio, o en el Congreso más bien, decía él, bueno, la libertad, ¿sí? Que seamos instrumentos, que ayudemos a otros a ser libres, porque yo me siento libre, porque me siento lleno de Dios y por eso defiendo la vida y rechazo todo aquello que se opone a ella. Esta reflexión, esta intervención que hace el padre Lima nos lleva inmediatamente a preguntarnos, ¿la libertad tiene límite? Y si es así, ¿dónde termina mi libertad? ¿Qué puede marcar esto? ¿Dónde termina mi libertad? Y realmente, porque bueno, aquí cuando el padre dice que el pecado nos ata, entonces sí vamos a tener limitantes para ser libres. Ok. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad, verdad? Si tiene un tiempo de límite. Y yo me refiero a aquí en un país libre, ¿verdad? Ajá. Nosotros vivimos en un país completamente libre, que acabamos de celebrar el 15 de septiembre, nuestra independencia, celebramos nuestra libertad y demás. Porque en otro país se diría otra cosa. Bueno, sí, la libertad empieza en tal parte, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí en un país libre. Claro, es la diferencia que nosotros podemos hacer acá, porque nosotros tenemos la potestad de hacer muchos cambios en nuestra vida, ¿verdad? El simple hecho de tomar una decisión, ¿verdad? Como es personal, tanto crecimiento profesional como de pareja, eso es una decisión. Pero ¿qué pasa muchas veces con respecto a la libertad cuando se excede? Con respecto a relaciones de pareja, digamos en estos casos, la pareja va a llegar hasta donde yo le permita. Es ahí donde muchas veces se excede o se rompe el concepto de libertad y llega el concepto de libertinaje. Es ahí donde yo hago y digo y represento lo que yo quiero porque yo hago lo que yo quiero con mi vida. O sea, se distorsiona totalmente el concepto de libertad. Es allí donde muchas veces, que es un concepto que el padre dijo anteriormente, lo que es el amor, muchas veces el amor implica una toma de decisiones. El amor implica en relaciones de pareja situaciones difíciles como económicas, situaciones difíciles como enfermedades, situaciones difíciles con mis hijos, situaciones difíciles con tantas cosas y tantas pruebas y tantos desafíos que se van marcando en el camino que yo puedo hacer una diferencia. Porque en realidad yo quiero estar contigo. Exactamente, es que hay personas que son libres de tomar la decisión de que me quiero casar con esta persona, tal vez. De lo que hablábamos anteriormente, tomo la decisión de casarme, porque yo soy libre de tomar mis decisiones y de casarme con quien yo quiera. Elijo. Tomo la decisión, me caso con una persona, pero resulta que de una u otra manera me he atado a esta persona y empecé a tomar las decisiones que esta persona quiere que yo tome. Se convierte en otra persona totalmente diferente a lo que soy. Exactamente, y vemos muchos casos, como hemos estado hablando de matrimonios y situaciones de matrimonio en estas semanas anteriores, vemos muchísimas parejas en las que dice, es que tal vez yo no lo quería, pero eso era lo que quería mi pareja. Exacto. Eso era lo que mi pareja me pedía que hiciera para que la relación fuera mejor. Esto no era algo que yo quería, tal vez iba contra sus principios, contra sus valores, y cuando se dan cuenta, empieza a vivir una cárcel dentro de su matrimonio, ¿verdad? O una doble cara ante la sociedad, pero la que se está engañando es ella misma. Pero ella misma ha permitido esa situación, porque se ha condicionado a la relación de pareja. Él la ha convertido en una persona totalmente diferente a como ella era. Y esas personas creen que por amor tienen que acceder a esto que le está demandando esta otra persona, bueno, porque yo la amo o porque yo lo amo, tengo que hacer o dejar de hacer. Por amor, por conveniencia o por necesidades. Por necesidad, muchas veces económicamente, porque ellos no tienen los medios como sobrevivir, entonces tengo que estar ahí. E incluso la vez anterior que vinimos, hablamos sobre violencia doméstica y muchas veces ellas recaen en ese ciclo que no pueden salir o no deciden salir por el temor a romper el mito de decir, ella tiene que estar ahí aguantando el yugo, que significa estar con un agresor. Esto podría ser como hablábamos ahorita de
tomar decisiones responsables. Entonces, posiblemente prefiere quedarse en esa jaula, Exacto. en esa cárcel, pero sabe que no tiene que asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Y decir, bueno, yo tengo que seguir adelante por mis hijos, si tengo que ir a limpiar casas, tengo que hacerlo. Si yo tengo que ir a lavar ajeno, lo hago, pero mis hijos tienen que comer, tengo que pagar alquiler, luz, teléfono, diario, lo que sea. Pero muchas veces el temor es el que cohíbe y la persona reflexiona y se hace para atrás, en su zona de conformismo y mediocridad, y no avanza. Pero muchas veces esas barreras mentales solo ella misma se las está poniendo y la sociedad impone. Pero ahorita los conceptos de libertad han variado mucho, ¿verdad? Ni siempre y cuando no se distorsione y llegan a los extremos, ¿verdad? Porque es ahí donde ella dice, bueno, ya mis hijos están grandes, yo puedo seguir adelante. Sí, pero muchas veces dicen, bueno, ya ahora tengo mi amante y el amante sirve para esto y sirve para esto y sirve para esto. Es ahí donde se distorsiona realmente el concepto de libertad y llega a otros puntos extremos donde ya implican las drogas, implica la drogadicción, la prostitución y todo esto, que ya no es un concepto de libertad que me enriquece, sino al contrario me hunde. Pero la sociedad me pone un concepto de libertad que me tapa lo que realmente es. Y es que exactamente, también eso iba, la gente dice, yo puedo tomar mis propias decisiones, soy mayor de edad, me mantengo, tal vez tiene un trabajo, entonces me mantengo, por lo tanto puedo pagarme mi vicio, ¿quién se va a meter conmigo? Pero realmente se está encadenando a un vicio, está dejando, vamos a ver, una vida donde tal vez sus papás le estaban poniendo límites para que fuera una mejor persona, y de un momento a otro se sintió libre, podía tomar sus decisiones, tenía dinero para costear sus gustos o sus decisiones, y cuando se da cuenta está metido otra vez en una cárcel, en la cárcel de las drogas, en la cárcel de alguna adicción, ya sea a la pornografía, como decía el padre hace un momento. Padre, desde el punto de vista espiritual, ¿dónde termina mi libertad entonces? Bueno, partamos del hecho de que Dios nos hizo libres, por amor. Por libertad suya me dio la libertad, y esto a mí me parece genial, y a alguna gente le cuesta entenderlo, porque siempre dice, pero ¿por qué si Dios es bueno y todopoderoso, por qué no agarra al hombre y evita que haga esto? ¿Por qué no evitó que pasara tal cosa? ¿Por qué permite que se estén dando el hambre, ahora toda esta situación en Siria? ¿Por qué si Dios es tan grande no evita que se den eso? Hay decisiones humanas, hay libertades y responsabilidades humanas que están marcando muchas tragedias y dolores en la vida de personas y de la humanidad. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Me hizo libre y después no puede hacer ni una marioneta que agarra como un títere y dice, ah no, ya no dé el paso, devuélvase. Sí, ya no. Él me dio la libertad, yo decido si doy el paso. Ahora, si ahí no hay una grada y hay un vacío y yo decido dar el paso, me voy a ir al barranco. Claro. Yo no le puedo pedir a Dios que me frene en la decisión que yo he tomado. Entonces, libertad es decisión, libertad es responsabilidad, libertad es ejercicio de un amor que me lleva a tomar las acciones, las decisiones, las actitudes más adecuadas para mí o para los demás. Claro. ¿Dónde empezó el conflicto? Nos lo decía ahora el padre Liman, en la experiencia del pecado. En el ejercicio de la libertad se dio el primer pecado. A veces pensamos que el pecado original eran las cochinadillas que Adán y Eva hacían en el paraíso. No tiene nada que ver con esa connotación sexual que se le ha dado al pecado original. El pecado original es que Dios le dijo al hombre, tú tienes todo esto para que lo disfrutes. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal no lo vas a comer. Deja que eso te lo oriente yo y te ejercite yo en eso. La vida va a ser sagrada y decidir lo que es bueno y es malo, no lo decías vos, porque ya sabía la tusa con la que se rascaba y que no somos muy objetivos para decir qué es bueno y qué es malo, porque nos vamos por lo que me gusta, la conveniencia, lo que me atrae. Por eso están los mandamientos. Por supuesto, son como los barandales, digámoslo así, los gatitos de la carretera, cuando hay un guindo y uno no ve por la neblina. Ahí hay un guindo, ahí te puede decir, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con el hombre? Dice, ay, qué lindo que es mandarse solo, qué pereza que a uno le estén diciendo lo que hay que hacer. Sí. Y es la tentación del enemigo, de ahí viene el pecado. Si tú comes de esto, no es que te vas a morir, es que vas a ser como Dios. Uy, y eso es lo que yo quiero, que nadie me mande, yo no quiero ser criatura, yo quisiera ser Dios. Yo no quiero que me manden, yo quiero mandar. Exacto. Yo no quiero que otros decidan por mí, yo quiero decidir. Pero en un ejercicio de la libertad absolutizado por mi egoísmo,
por mi ambición de poder, por querer ser yo el que controlo, no el que se deja guiar. Por eso la palabra nos habla de que, dice la carta a los romanos, han recibido un espíritu no de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido el ser hijos de Dios por adopción. Sí. Y por eso le podemos decir al Padre. El primer ser humano no quiso ser hijo, no quiso ser criatura, quiso ser Dios. Y cuando nosotros jugamos de Dios hacemos desastres. Por eso entonces al ejercer, al sentarme arriba, yo ejerzo la libertad malísimo. Se dice por ahí que mi libertad termina donde empieza la del otro. Y ahí está, igual viceversa, la del otro termina donde empieza la mía. Y por lo tanto tiene que haber una corresponsabilidad en el amor, inspirados en que los dos merecemos el mismo derecho, el mismo respeto, la misma dignidad. Hoy esto no solo afecta mi equilibrio personal, ¿verdad? Y a veces abusando de mi libertad hago desastres, ya lo decían ustedes. Yo soy libre, nadie me tiene que decir que yo soy borracho. Veo guaro porque me da la gana. Y dejaré de ver guaro el día que a mí me dé la gana. Pero ¿por qué no lo dejas? Si sos tan arrecho, ¿no? Y tan valientico. Sí, claro. Pero no pueden, están esclavos. Están esclavos. Ya los ha dominado y en eso insiste de verdad la Y palabra. los va aislando, que Claro. es que eso es lo peor. Igual en la dinámica de pareja, Ajá. porque yo me siento dueño tuyo, te cohíbo tu libertad. Cierto. Una señora me decía un día, ahora que te veo con el pelo suelto, uy padre, mira los dolores de cabeza, y es que yo con el pelo largo me duele mucho la cabeza. Y por eso se lo corta. No puedo, es que mi marido no me lo deja. No me deja. Uy, ¿de cuándo acá le compró la cabeza a usted y el pelo? Otra peor todavía me decía, padre, todos los meses se venía a confesar de que había confesado y que no venía a misa. Entonces se venía a confesar de que no venía a misa. Yo, pero ¿y por qué no vienes y te vienes a confesar? Si lo que quieres es eso. Es que mi marido no me deja venir. Ahora que vengo al mercado es que yo aprovecho y me confieso. Uy, ¿y Eso usted a es. quién le va a dar cuenta al final de su vida? ¿A ese tostado que tiene en la casa o a Dios? ¿Cómo vas a poner algo que es una opción fundamental de tu vida, como es si creo, si tengo una experiencia de religión o de fe, por encima de la voluntad de una persona? O sea, en este sentido, también hay condicionamientos en relación. Claro. Si es en la dinámica social, ni qué decir. Abusamos de la libertad, jugamos con la libertad, manejamos pseudo libertades que a veces son estrategias, ideologías. Ahora me hacía tanta gracia oír a estos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sí, ¿verdad? que un día fueron chingos por la calle San Pedro para Sí. exhibir la libertad Sí. como una expresión de arte. Y ahora fueron a hacer picnic a la Rotonda de la Bandera. Sí. Y pusieron piscina y parrilla en una rotonda de... Bueno, yo primero no sé cómo cruzaron porque siempre está llena de carros, pero qué irónico. Y yo, ve la superficialidad con la que se quiere mirar, que en esta sociedad yo soy libre, en Costa Rica yo soy libre, hago lo que me da la gana. Esa es la diferencia. Pero no puede ser ese el concepto. Hombre. Yo siento que, bueno, Dios nos agarre confesados y esos son nuestros estudiantes hoy, porque mañana cuando tengan poder, no sé de qué van a hacer. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, y lo hemos visto en muchos países donde con la bandera de la libertad se terminó hasta reduciendo la libertad de los demás, oprimiendo la libertad de los demás. Claro. Y hablo no solo del socialismo, también del capitalismo. Muchas banderas políticas ideológicas toman a la libertad como una bandera de discurso, pero en el ejercicio de la misma no hay posibilidad de ejercerla. Yo, investigando sobre el tema, encontré que la libertad es un don de Dios, pero muchas personas entienden que al existir los mandamientos, esto limita mi libertad. Entonces Claro. dice, bueno, si la libertad es un don de Dios, porque Dios hizo los mandamientos, bueno, usted dice, es una línea, pero hay personas que sienten que eso los limita y que más bien son los que los condena. Claro, porque vamos a lo mismo. Pienso que alguien diga no a lo que yo quiero me está condicionando la libertad. Bueno, hoy en muchos temas sociales eso está en boga, ¿verdad? Porque entonces no somos libres porque la mujer, no soy libre porque no me dan derecho a abortar. Es ejercicio de tu libertad el derecho a abortar si estás destruyendo a otra persona. Ahí es donde ya empieza una responsabilidad. Tu cuerpo es tuyo y tu decisión si eres mamá o no es tuya. Pero en el momento en que ya eres mamá, ya entró en la dinámica de tu vida otra persona distinta. Aparte, que entonces tienes que respetarle también la libertad, en ese caso, a ese hijo de existir y de vivir.
Dios, ¿por qué nos puso unos mandamientos? Porque nos ama. Ustedes son mamás, las dos. Sí. ¿Por qué le ponen límites a sus hijos? Y porque los amamos, sí. Si no los amaran, no les importa. Que sean y que lleguen a hacer lo que sea, salados, que se la jueguen y que... Porque ama, hay que a veces poner límites. Sí, es lo que escuchaba el otro día, que dice que nosotros como papás tenemos que estar al pendiente de qué es lo que ven nuestros hijos, tanto en internet como en la televisión, claro, que estar monitoreándolos. Y ponía el ejemplo muy claro. Nosotros amamos a nuestros hijos, y no porque estemos en nuestra casa, porque muchas veces decimos, bueno, pero está en el cuarto, de verdad, es decir, su celular, está en el cuarto con la computadora, pero no porque esté en la casa, nosotros dormimos con la puerta abierta, más si están los niños, o sea, con más razón no dormimos con la puerta abierta, porque lo primero que nos da miedo es que nos roben a los chiquitos, que entre alguien y se robe a los chiquitos de la casa, ¿verdad? Entonces, esto me hace reflexionar porque uno dice, es real, uno le pone límites a los hijos porque uno los quiere, porque uno cuando quiere algo, quiere cuidarlo, quiere que, Pero volvemos mantenerlo. al concepto de la educación en libertad. Porque ¿qué pasa si encuentras a tu chiquitillo viendo pornografía, por ejemplo? Sí. Y simplemente les pedazas el teléfono o les pedazas el televisor, usted no vea cochinada, se va a volver loco, se lo va a llevar el diablo. Y aquel chiquillo quedó con aquel morbo, con aquella curiosidad, ¿y qué será lo que hay aquí? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Y por qué mamá no lo entiende? ¿Y por qué? Claro, otra cosa es entonces si te sientas con él y empiezan a ver lo que está viendo y vamos a hablar sobre este tema. ¿Y qué tiene esto de positivo? ¿En qué te va a instruir? ¿En qué te va a educar? ¿O en qué no? Yo siempre Para que él vaya asimilando que él tendrá que ejercer la libertad ante esto de decidir. Porque mamá Xochitl no va a estar siempre con él. Exactamente. Si hoy se lo reprimes, pero se va a la pijamada de la casa del vecinito y ahí nadie les controla los teléfonos. Yo le digo a mis hijos siempre, Es cierto. si hay algo que usted tiene que ocultar, que yo no puedo saber, es porque no es correcto, porque no está haciendo las cosas correctas. Y fue lo que le pasó a Adán y a Eva, cuando ellos pecaron, se ocultaron. Claro. Porque cuando uno hace sabían. algo Y correcto, uno lo descubrieron hace. su realidad. Sí. Esa imagen es lindísima, ¿verdad? Muchas señoras dicen que Adán y Eva vino a complicarse en todo porque ahora tienen que lavar y planchar mucho. Que se hubiera quedado desnudo todo el mundo. No, más fácil limpiar Claro, hojitas. no hubiera hojitas Cambiarlas. desechables. Imagínense como que no hubiera ido con la ecología. Si la tenemos destruida, imagínense si solo usáramos hojitas. Ya no sé qué es tronquitos o una cosa El así. punto es, ¿qué pasó cuando se dieron cuenta de que habían fallado? Se Se escondieron. sintieron desnudos y se escondieron. Les Y- dio vergüenza. Y claro, yo ejerzo mi libertad, abuso de mi libertad y por eso viene luego una conciencia que en mi interior me dice, Algo ay, está mal. la embarraste, ¿no? No, y vea, cuando una persona está consumiendo drogas, generalmente se oculta. No lo hace en público, consume drogas, pero no se va... No, Por eso la queremos legalizar, para no escondernos. pero ve pornografía, no siempre lo hace en público. Ahora sí, llega el momento en que esta persona ya está tan atado que ya todo lo ve normal, todo lo ve natural. ¿Y cuál es el problema? Esto Todo es el mundo normal. lo hace. Todo el mundo La lo fuerza hace. de la costumbre hoy Se está desinhibe. cambiando muchas cosas del comportamiento social, ¿verdad? Se desinhibe Ya hoy totalmente. sentimos que me ampara el que mucha gente lo haga o que todo el mundo lo haga o eso se vea normal. Claro. Casi que es anestesiar esa conciencia, ¿verdad? Y Anestesiar mitigar. el concepto de que él es malo, que en realidad eso no debe de hacerlo. Entonces inmediatamente, discúlpame, Xochitl, mi soberbia, mi imposición me dice, no, yo lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Claro. Yo tengo la libertad de hacer la potestad de lo que me Y dé la pienso gana que con eso mi es ejercer cuerpo. libertad. Exacto. Puedo Entonces, hacer lo ahí que me da donde la gana. inmediatamente rompen y distorsionan más que nada a los jóvenes el concepto incluso hasta de sexualidad. Claro. La homosexualidad ahora no es nada, baby, ¿qué importa? Si no eres, conviértete. Incluso a mí me llegó a la consulta un paciente que me preocupó muchísimo, era estudiante de una institución pública y dice, todos eran homosexuales y yo no soy homosexual, yo tengo novia. Y ellos me imponían y me exigían que yo sea homosexual y yo no soy homosexual. Entonces dígame qué soy. Le digo, ya, tú eres un hombre, tienes novia, sigue adelante. Salga de ahí, porque inmediatamente hasta para muchas cosas ellos querían hacerle el daño, ¿verdad? Y él dice, imagínense la imposición a nivel social, de La saber que presión. pueden modificarme incluso hasta mi sexualidad, estar en un lugar de estos, ¿verdad? Sí, porque Qué ahora delicado. vivimos en una atmósfera que asfixia y nos lleva hacia el pecado. Porque todo lo que estamos viendo, vivimos en una época en la que se ha sexualizado todo. Entonces,
todo Claro. lo que tiene que ver con sexo se ve normal. Normal. Pero sobre todo la visión irresponsable, ¿verdad? Porque Sí, la visión yo irresponsable. creo, por ejemplo, en ese ejemplo que pones, recuerdo un detalle muy lindo de un homosexual italiano que le envía una carta al Papa Francisco donde le agradece el que con su mensaje y reflexión le ha hecho sentir persona, que él había perdido esa dimensión. Por supuesto. Y dice, hoy acepto mi condición, algo que me costó mucho llegar a aceptar, porque en su libertad condicionada él sentía que no cabía con el esquema de lo que era normal en la sociedad, entonces él se reprimía y vivía un conflicto interior terrible. Sí, claro. Hoy me acepto, me amo con lo que soy, pero entiendo que tengo una responsabilidad personal y social que ejercer. Porque el riesgo es cuando, ok, yo acepto esta condición o yo acepto esta realidad de mi vida, pero le doy rienda suelta. Yo siempre digo en este tema instinto. que ningún homosexual va al infierno por ser homosexual, como ningún heterosexual va al cielo por ser heterosexual. Así es. Que en el ejercicio de la responsabilidad de su sexualidad, Diferente. cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Por supuesto. Por lo tanto, ¿cómo ejerzo esa libertad? Pero ¿qué te dice el ambiente? Como dicen hoy los chiquillos. Me salgo del closet, y me salgo del closet de irse a vivir a una discoteca y vivir toda la vida con una promiscuidad donde con Raimundo y todo el mundo, porque ahora soy gay, soy feliz. Y soy libre. Y para ellos ser feliz es sinónimo de hacer lo que les da la gana, hasta que vienen pues los golpes de la vida, porque se dieron cuenta que también habían sentimientos y ahora están supuesto, sufriendo, por supuesto. que lo han usado, que él ha usado personas, Por supuesto. y esto sí no hay pues riesgos de otras cosas más graves que sabemos están ahí también. Por supuesto, y lo desechan como si fuera algo así. Ahora sí, tienes enfermedades venéreas, estás enfermo, no tienes dinero, dejaste a toda tu familia, dejaste tus estudios, eres un desecho humano, ahora sí, ¿quién sigue? Es que ¿qué genera el ¿Qué pecado? cosa? Exacto. La muerte. Exacto. Vamos a un corte, acá sí regresamos. This is a 15-year-old girl being gang raped. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Mi vida es como la de muchas personas. Cada día veo crecer a mi hija y siento que hago lo mejor por ella. Estudio para ser mejor cada día. Trabajo por mi familia y por la suya. Me siento orgulloso de servir a mi país. Somos personas como usted. Somos parte de la Fuerza Pública de Costa Rica. Únete ya a nuestra gran familia. Fuerza Pública de Costa Rica. Orgullo de servir. Desde el primer momento sentiste su calidez. Ha acompañado cada uno de tus pasos. Y a pesar de los años, siempre la ves bella. Algunas cosas son insustituibles. Madera reforestada de Costa Rica. Bueno, estábamos hablando sobre este tema que es bastante fuerte, porque usted ha analizado
si usted es realmente libre. Eso es lo que yo le preguntaba temprano, ¿realmente usted es libre? O en momentos usted dice, necesito ser libre, pero para que usted sea libre necesita saber libre de qué es lo que lo ata, qué es lo que no lo hace o no lo deja avanzar. Hay que dar pie al discernimiento, ¿verdad? De mi propio proceso de vida, de mi realidad. Yo creo que esto es algo que a menudo le huimos. Nos da miedo los exámenes, las evaluaciones, el chequeo médico, el ser examinados en una materia. Uy, qué susto, qué miedo, tengo un examen, tengo un quiz, ahora los chiquillos del bachillerato, en eso viene el momento en que hay que examinar si asumieron todo lo que los puede llevar a ser bachiller o no. Procesaron. Entonces tengo miedo de enfrentar eso. Igual en nuestra vida. ¿Pero por qué tengo miedo? Nos da miedo porque sabemos que hay una deficiencia. Si supiéramos que o a estamos veces no sé preparados, siquiera si la tengo o no, o si es deficiencia, si hay dependencia, si hay esclavitud. Pero entonces prefiero evadir el tema, no hablar de eso, no pensarlo, no analizarlo y menos confrontarlo con Dios. Porque sé que con Él no tengo cuento. A la amiga le puedo decir, mira, pero vos estás enamorada. No, para nada, es un nancecillo. A la amiga le puedo meter el cuento, ¿no? Pero a Dios yo sé que lo voy a encarar con la realidad que tengo. Entonces por eso a menudo, cuando yo he abusado de mi libertad, me escondo, como decíamos antes de Adán y Eva, me le escondo a Dios. No quiero, pero sin embargo, qué linda aquella figura del hijo pródigo, ¿verdad? De que más bien lo analiza, lo reflexiona, lo piensa y dice, no, aquí es ir y hablar con él otra vez y decirle, sí, fallé, voy y quiero que me des otra oportunidad. Sí, fallé, aceptó su error. Claro, ahora, ¿cuál es el criterio para poder ejercer ese discernimiento? Bueno, la palabra nos da la clave. Dice, ahora bien, dice la segunda carta a los Corintios, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo debo dejar entrar ese Espíritu de Dios en mí para que Él ilumine lo que yo tengo oscuro, para que Él clarifique lo que yo tengo confuso, para que Él me diga, esto te está atando, esto te está esclavizando. Yo en el fondo con mi racionalidad tengo capacidad de hacerlo, porque 2 por 2 es 4. Sí. Si me estoy consumiendo 2 cajetillas de cigarro al día, ¿cómo no voy a decir que soy esclavo del tabaco? Pero, no, es que hay otros que fuman más y ay, esto peor sería si fuera marihuana. O sea, yo busco 1000 justificaciones. Le voy a poner algo muy cotidiano. La gente no se da cuenta que cada día nos hacemos más adictos al celular, bueno, al Facebook, al internet sí, y esto, al WhatsApp. Totalmente. Y ya llegamos al punto que no puede pasar 5 minutos sin revisar. Pues se lo digo desde mi anécdota personal. Tenía una actividad en San Carlos hace unos días, agarro el carro y me voy. Cuando estoy llegando antes de San Carlos, me doy cuenta que no llevo el celular. Y entré en estado de pánico y desesperación. Y dije yo tengo que devolverme. Y yo, ¿cómo me voy a volver hasta Palmares si ya soy en San Carlos? Y digo yo, ¿pero acaso que es un pulmón el que se me quedó? ¿Es cierto? ¿Acaso que llevo el cerebro ahí? ¿Acaso que tengo el disco duro personal? Lo que voy a hacer lo puedo hacer sin celular. Y ya entonces ya me tranquilizo. Y empieza el pánico de nuevo. ¿Y si me llaman? ¿Y si tengo una emergencia? ¿Y si pasa algo en mi casa? Pasé 2 días en una desintoxicación maravillosa y nadie se murió, ni yo tuve que volverme. Pero es eso, inconscientemente nos volvemos dependientes de cosas que son, no es que tal vez sean malas en sí. No es malo. Pero cuando yo le entrego mi tiempo, mi vida, mi libertad, mi espacio, mis decisiones, mis determinaciones, ya estamos rozando el nivel de lo que se llama dependencia o adicción, ¿no? Bueno, precisamente entonces Jesús nos dice, hay que darle el espacio al Espíritu para que Él nos ayude a ser libres, a ejercer mi libertad. Porque más dice todavía la carta a los Gálatas, ustedes hermanos, a la libertad fueron llamados. Eso es a lo que Dios me ha llamado y en lo que me pide que yo ejerza mi vida. Solo que ustedes han usado la libertad como pretexto para saciar la carne. Más bien deben servirse en el amor los unos a los otros. Volvemos al tema del amor. Y bueno, aquí en el pretexto, me voy a esto. Mis hijos me dicen, mami, te pasa pegada al celular. Porque estoy trabajando. Puse un pretexto, o sea, el primer pretexto. Excusa. Sí, es que nosotros siempre, aunque Dios nos revele cuál es ese pecado que nos está atando, qué es lo que nos está encarcelando, siempre ponemos una excusa. Claro. Pues, lo que usted dijo. Necesitamos una yo puedo dejar de tomar justificación. cuando yo quiera. Es una justificación para no sentirnos mal, para no sentir que me están viendo feo y me están juzgando, ¿verdad? Digo, Adán, fue ella. Claro, lo más fácil es echarle la culpa al que está a la par.
Igual, Y la otra, espérese que ya no nos desde vea. el paraíso empezó, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la culebra, igual lo de la casa, el marido a la mujer al hijo, el hijo al perro, y ahí va la cadena. Sí. El asunto es evadir. Si yo ejerzo la libertad, yo tengo que asumir la responsabilidad. Y eso es, hoy uno lo ve en todo lado, ¿verdad? Ya, y pues sí, travesíamos porque en la libertad nos amamos y nos dijeron que iba a ser muy lindo la fornicación porque nos iba a unir más. Y ya, pero vino una consecuencia. No sé ni cómo pasó, pero quedamos embarazados. Y no sean tan hipócritas que bien saben cómo pasó. Y ustedes sabían que al hacerlo estaba esa posibilidad. Sí, por supuesto. Sí. Pero ustedes ejercieron una libertad. Ahora, si ejercieron esa libertad, asuman la responsabilidad, que no necesariamente es casarse, ¿verdad? Porque a veces piensan es la que por mejor casarse opción, no. amarran la libertad, No. pensando que van a tapar con un dedo el sol de lo que ya no es esa necesariamente la solución. Es asumir la responsabilidad de ser papá y mamá. Y ahí en esto que usted dice, padre, me llama mucho la atención. Esta semana vino una persona a hablarnos sobre el problema que ellos tenían en pareja, un matrimonio. Y ellos dicen que, ella dice que lo ama mucho, pero él dice, yo me casé porque estábamos en fornicación, quedamos embarazados y yo tenía que hacerme responsable Claro. de la consecuencia. Y entonces, el Señor decía, pero yo a ella no la amo, me casé por diferente. una obligación. Es Que ese es el punto Es terrible. diferencia. Primero, Se engañan. algunos hoy buscan el matrimonio casi como un permiso o licencia para pecar. Sí. O sea, como no Hacer queremos lo que me da la sentir el gana. sentimiento de culpa de que estamos fornicando, que casémonos y así hacemos lo mismo y ya sin culpa. Sí. Pero resulta que tal vez no estábamos preparados para este paso. O peor, cuando es por obligación Sí. o por imposición, Diferente. porque entonces ahora me va a pasar una factura muy cara. Hay un texto muy hermoso de la Gaudium et Spes, un documento del Vaticano II, del Magisterio de la Iglesia, que precisamente enfoca en su número 17 este tema de la libertad. Una ideita de ahí dice, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Si hay algo que yo reflejo cuando soy libre, es a Dios. Porque en libertad Dios me amó y me creó. En libertad Él dio la vida. Un Viernes Santo yo le pregunté a la gente, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Y empezaron ahí los bandos, a unos a culpar a los romanos y otros a los judíos. Y yo, ninguno de los dos. A Jesús nadie lo mató. Jesús dio Él la dio su vida. vida por Él nosotros. decidió entregarla por mi salvación, por tu salvación. Nadie se la quitó. Igual estamos en este punto. Entonces, cuando yo ejerzo la libertad, estoy reflejando en su máxima expresión que soy hijo amado de Dios. Tengo una imagen divina que tengo que proyectar. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección. Vean qué detallazo más lindo. Me hizo libre para que yo lo busque, no por obligación, sino por libertad. La famosa frase del amor. Si amas a tu pareja, déjala libre. Y si vuelve a ti es porque te amó. Y si no vuelve es porque otro se lo llevó. Ay, con esa cara, con esa cara ya no convence a nadie. Dígame si no. ¿Qué sientes cuando alguien está contigo por obligación? Horrible. Un día me decía una muchacha, padre, será muy malo, es que yo fui donde una fulana y me mandó un caldo, yo no sé qué, manzanilla y calzón con no sé cuánta cosa. Y yo le dije, ¿tampoco te amas tú? Sí. ¿No sientes que es demasiado pobre el saber que alguien está contigo porque lo tienes amarrado? Sería como que la mascota la tengas amarrada pero no se vaya a la casa. Exacto. Si se va es porque lo estabas tratando muy mal, si se queda ahí es porque le has dado cariño. O sea, si yo tengo que amarrar a alguien para que se quede, eso no es amor, eso no es libertad, eso no es vida de la otra persona queriéndola compartir conmigo. Por eso Dios me hizo libre, para que yo decidiera si yo lo quería amar a Él y si yo lo quería seguir. Vean el chance que se juega, porque conociéndonos... Sí. Ahora, ¿qué pasaría si a mucha gente le dijeran, su matrimonio está ahí en ese papel, pero si usted quiere se va? Es un reto, ¿verdad? Pero si hay amor, hay libertad y se ejerce en responsabilidad. Exacto. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones,
yo voy a estar contigo, porque tomé la decisión de estar contigo en Claro, esas pruebas. y yo decido eso. Y yo lo decidí. Pero el valor y el concepto mío, yo tengo que empoderarme. El concepto es autoestima sana, donde la persona esté bien consigo misma, que se ame, se valore, se respete. Exactamente. Para que ame, valore y respete a los demás, es la diferencia. Sí, porque si no, Y- no lo va a hacer en libertad. Claro, y poner los límites, porque la persona va a llegar de aquí a aquí porque yo le permití. Si yo a la persona le permito que me jueputee un día, no sé qué, cuando lleva 20 años, Claro. 53 años, 83 años quejándose porque le jueputean, porque usted el primer día le permitió. O la Se le agresión permitió. verbal, La la agresión agresión verbal. física. Claro. Si un día permitiste un golpe y sigues permitiéndolo, vas a vivir en una escena Es que de él golpes estaba siempre. enojado. Ajá, bueno, y entonces ahí vas a seguir. Justificaciones, razones. Sí, Volvemos a decir, es que tengo que trabajar, por eso Claro. ocupo el teléfono. Es que, Esa no es que es culpa suya. Si usted no alegara tanto, yo no le tengo que pegar. Exacto, exacto, Y la otra se lo cree, es lo Y la otra peor. se lo cree. Él justifica la libertad de agresión, en ese caso, y ella cree que él tiene derecho a violentar esa libertad. Ajá. Pero si él tiene libertad de enojarse, la otra tiene libertad de ser respetada. Por supuesto. Y deben ambos ejercer los deberes y derechos que eso Implica dentro de una relación. Y algo muy importante, los dos tienen que sentirse libres, no atados, sino que los dos tienen que sentirse libres, tienen que disfrutar de compartir, tienen que disfrutar del amor. No puede ser que una persona se sienta atada y la otra se sienta libre porque puede hacer todo lo que quiere, porque tampoco está pensando en qué es lo que quiere la otra persona. Y si hay amor, se va a preocupar por qué quiere la otra persona y cómo hacerla libre. Enriquecimiento, entrega. Pero una persona que admiración. tenga una atadura nunca va a poder generarle, ni generarse él esa felicidad, ni a la otra persona generarle la felicidad. Es No que, lo va a el poder que se hacer. esclaviza a él y esclavizará a los demás tarde o temprano, ¿verdad? Y por eso, en vez de generar un ambiente, una cultura, un espacio saludable, más bien se volverá enfermizo. Es algo se volverá tóxico. desajustado Tóxico. totalmente. E incluso vemos ahora, que me hace mucha gracia, porque ahora las parejas cuestan mucho que lleguen después de... y señores de 50, 60 años de casados se están separando. ¿Y saben por qué? Porque dice, yo admití estar contigo durante todos esos años por mis hijos. Ya mis hijos no están ahora jalando. No lo soporto, no lo soporto. Claro, pero El lo que nido los vacío, ya vinculaba- no lo soporto. Lo que los vinculaba eran los hijos. Y ahora ven que ya hay agresiones Los y eso ataba. los ataba. Exacto. No era que los No es que los unían, no los amarraba. Ahora los No hijos fue una están. decisión entonces tan libre la que se buscó. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo para traer este programa a usted, para que usted analice qué lo ata, cómo puede ser libre. Usted encontró, y aquí la respuesta, solamente Dios nos puede hacer libres, pero es necesario que usted dé el paso y no ponga excusas. Ya no diga, yo necesito el teléfono para estar trabajando. No ponga excusas, son solamente excusas. Y a veces son cosas que no son malas, pero que lo atan a usted y que le están quitando ese tiempo que necesitan sus hijos, que necesita su esposo, que necesita usted para ser libre y para que disfruten el amor de Dios. Y poniéndonos de acuerdo aquí, vamos a orar ahorita por usted y queremos que usted se una en oración, porque solamente Dios lo puede hacer libre. Solamente Dios puede sacarlo de donde usted está. Por favor, disponga su corazón para que esto que nosotros hemos traído hoy a usted realmente lo haga libre, realmente abra esa puerta y usted empiece a dar los pasos en fe. Gracias, oh buen Dios, por la vida, gracias por la fe, gracias por la libertad. Me hiciste libre para que yo con corazón libre te busque. Por eso ayúdame a liberar mi corazón de tantas ataduras interiores, presiones, cosas que han llenado mi corazón y obstaculizan mi opción por ti. Opción que a veces he tenido clara y la he dicho y expresado, pero otras me enredo en mis propias apetencias, deseos. Señor Jesús, yo quiero ser libre para amarte, para seguirte y para servirte. Y para que en mi libertad, experimentando tu amor, me realice en el amor y en todas las dimensiones que eso implica para mi vida. Señor Jesús, tú eres el que liberó un pueblo de la esclavitud para mostrar tu poder. Derrama tu gracia, derrama tu espíritu en nosotros para hacernos libres de vicios, de ataduras, de relaciones tal vez enfermizas, de esclavitudes materiales o tal vez emocionales que están marcando mi vida. Quiero, Señor, ser libre
para amarte. Encontrar en ti la verdadera libertad para ejercer mi libertad interior y exterior. Porque necesito ser libre dentro y fuera para ser realmente feliz. Puedo decir con San Agustín que si te encuentro y si te amo, puedo hacer lo que quiera. Porque para la libertad me llamaste y en esa libertad yo amaré, respetaré, dignificaré y valoraré a todos los demás. Que el ser libre sea un ejemplo y testimonio para que otros también puedan serlo. Padre, te doy gracias porque hoy es el día que tú escogiste para derramar sobre mí y sobre mi familia ese don, el don de la libertad, ese don que tú traes, Padre, que por amor tú nos haces libres. Te doy gracias, Padre, porque tú sabes qué es lo que me ata, tú sabes, Padre, qué es lo que me ha tenido atado durante tantos años. Tú sabes qué es, Padre, lo que me ha agobiado durante todo este tiempo. Y sé que hoy derramas esa fortaleza, Padre, sobre mí, para que yo dé ese paso y deje de poner excusas para no salir de ese barrial. Tú, con solo decir y nosotros obedecer, tú actúas, Padre. Si tú nos dices, sal de ahí, y nosotros somos obedientes, saldremos de ahí. Y si hoy tú estás diciendo, sal de ahí, Padre, dame la fuerza suficiente para no poner ninguna excusa y obedecerte y empezar a caminar en fe. Porque todo lo que tú dices, todo lo que tú prometes, tú lo cumples, Padre. Y en este día estoy agradeciéndote porque estás declarando que soy libre, que me sueltas, que me liberas, Padre, de todo lo que me ha atado durante este tiempo, todo lo que ha atado a mi familia, todo lo que ha venido a generar un ambiente pesado en mi vida, triste, donde hemos atado tal vez a nuestros hijos, Padre, y los hemos metido en esta tristeza, en este agobio, Padre, porque el pecado solo eso trae. Agobio, tristeza, decaimiento, Padre, esa falta de perdón que me ha tenido atado por tanto tiempo. Padre, yo te doy gracias porque hoy tú dijiste basta, hasta aquí, y empiezas a caminar. Y yo te agradezco, Padre, por mirarme con compasión, porque tú me llevas de tu mano y porque me sacas de ese hoyo y sacas a mi familia también, Padre. Gracias. Gracias, Maestro de la Misericordia, por permitirnos estar acá con nosotros. Gracias por ser testigo fiel de que nosotros somos tus instrumentos, Señor, como una guía para todas estas personas que nos escuchan en sus casas, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer discernir tu palabra a través de nosotros, Jesús, y ser esa luz en medio del camino a través de todas aquellas personas que están pasando dificultades, enfermedades, conflictos en sus hogares, Señor. Y así como decía Xochitl, Maestro, permitir ser obedientes a tus mandatos, Jesús, y que no sea mi autoridad, sino doblegarme ante tus mandamientos, Señor, para poder seguir adelante. Guíanos, protégenos y toma el control de nuestra vida, Señor, para poder seguir adelante, porque en ti confiamos. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a usted por abrir su corazón a Dios, porque sabemos que usted está haciendo ese análisis y sabemos que usted va a caminar en fe, que va a ser obediente. Mire, es mejor que usted sea obediente porque usted ya sabe en el fondo de su corazón qué es lo que Dios quiere que usted haga, a que esté horas ahí orando y repitiendo oraciones o diciendo, no sé, lo que usted quiera, orando y orando, pero si usted no actúa nunca va a haber el cambio. Padre, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, muchísimas gracias porque así como trae esa palabra y nos enseña de una manera divertida, es que qué bonito cuando uno aprende de manera divertida. Es que es muy bonito, sí, porque hay gente que viene y transmite el conocimiento, pero tal vez uno dice, uy, qué cansado. Es que muy rígido, ¿verdad? Sí. Y qué bonito que el Espíritu Santo. Es parte de la libertad de los hijos de Dios, que disfrutemos la vida y vayamos aprendiendo de ese maestro, ¿verdad? Entonces, pues bendito Dios y gracias más bien a ustedes por aceptarnos en su hogar, por permitirnos ahí entre lo que hace el almuercito y terminan las cosas de la mañana, pues que nos permitan compartir un poquito de esta palabrita. Sí, gracias, Padre. Gracias. Yoconda, muchísimas gracias por estar esta semana aquí con nosotros. Muchísimas gracias porque usted viene y le da así, pero
en el punto. Ya meto el dedo en la llaga, sí. Sí, yo soy muy estructurada, pero yo sé dónde tengo que trabajar. Y no hay que andar por las ramas, hay que andar directamente donde hay que trabajarlo. Y ese pequeños espacios, eso ojalá para que cada uno que esté en su hogar tome nota y en realidad reflexione qué cambios tengo que hacer, promover la acción. No es decir, sí, tengo que hacer, y no hago. No, dejen las excusas, los pretextos, las justificaciones, rompan esa zona de conformismo y rompan esa mediocridad y avancen. Dios nos da las herramientas, solo nosotros tenemos que ser obedientes. Claro, y en el ejercicio, tal vez como idea final, en el ejercicio de esa libertad, inclusive ejerzámosla sin dejar que, o más bien esperar a veces que sea el mismo Dios el que la haga. Amén. Porque a menudo a veces hasta libérame, Señor, pero yo no estoy haciendo nada por liberarme, yo no lo estoy soltando. Entonces, claro que Él me llama a la libertad, me da la gracia y el espíritu para discernirlo y ejercerlo, pero yo tengo que hacer algo. Promover la acción, esa es la diferencia. Dios nos da tantísima libertad que somos nosotros los que tenemos que empezar a actuar. Así que empiece a actuar. Haga la acción, muévase. Eso. El Espíritu Santo le gusta que nos movamos, él apoya eso. No importa que usted se equivoque, porque Dios siempre va a respaldar, porque Él ve el corazón y Él ve las intenciones. Amén. Si usted empieza a moverse, el Señor lo va a respaldar. No solo baile zumba, mueva también el resto de la vida. No solo baile zumba, que le sume, ¿no? Que le zumba la bata. Bueno, muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Nos vemos la próxima semana y que esta semana que viene sea una semana de mucha victoria, en la que usted camine muy fuerte con el Espíritu de Dios. Hasta luego.